Hola, os doy la bienvenida una vez más a mi canal y hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido bastante. Hay mucha gente que quiere iniciarse leyendo Tolstoy y le parece excesivo comenzar con Ana Karenina o Guerra y Paz, así que me preguntó qué libros breves le podía recomendar. Y he elegido unos cuantos, 5 concretamente, todos ellos tienen menos de 150 páginas y creo que podrían ser perfectos para que os iniciarais con el autor. Así que vamos allá. La primera obra de la que quiero hablaros es La tormenta de nieve del año 1856, una obra escrita por Tolstoy cuando no tenía ni siquiera 30 años, es una de sus obras de juventud, pero en ella ya podemos encontrar muchos de los elementos que va a desarrollar en obras posteriores. A grandes rasgos en esta novela no ocurren demasiadas cosas, pero sí hay una ligera evolución en el personaje principal. Lo que se nos narra en ella es un viaje en troika. La troika es un transporte tradicional ruso que consta de un coche tirado por 3 caballos. Un viajero va en troika, con su cochero, y se pierden en territorio cosaco en medio de la noche en una tormenta de nieve. Los que hayáis leído a Pushkin, La hija del capitán, vais a ver ciertas similitudes con un episodio parecido que se puede ver en La hija del capitán. La cosa es que se sabía que iba a haber esta tormenta y trataron de disuadirlos para que no comenzaran este viaje, pero el caballero estaba decidido a hacerlo y efectivamente estalló la tormenta y se pierden, como digo, en territorio cosaco. Pasa la noche y nosotros vamos viendo la introspección de este personaje principal, que a ratos se queda adormecido y gracias a eso vamos teniendo noticias de quién puede ser él en cuanto a clase social, no en cuanto a otros temas. También vemos las conversaciones que tiene el cochero con otros cocheros también perdidos en este territorio cosaco en medio de una tormenta de nieve nocturna. Estos otros cocheros llevan como él a un pasajero, algunos también llevan correo. Vemos estas pequeñas conversaciones y en realidad parece como que no ocurre nada y sin embargo sí vemos una ligera evolución, como ya os dije, en este personaje principal. Como siempre que en la literatura o en el cine hay un viaje, ese viaje es una alegoría de la vida. Entonces verse metido en un camino a oscuras, que no ves si vas bien, si vas mal, si vas a llegar a tu destino, si estás perdido o si en esta terrible tormenta de nieve vas a acabar muriendo, es un poco también alegoría de lo que es la propia existencia, cuando uno no sabe si el camino que ha tomado es el correcto o si ni siquiera sabe si va a llegar a su destino. Ya os digo que es una obra que puede meternos muy bien en el mundo de Tolstoy porque trata temas que vamos a encontrar en obras posteriores. El tema de la muerte, que es tan obsesivo en Tolstoy, el tema de las apariencias y de la vanidad, también muy obsesivo en Tolstoy. Todo ello vamos a verlo en obras posteriores y por lo tanto me parece interesante introducirse en el autor con esta novelita. La mañana de un terrateniente es otra obra que también descubrí en la biblioteca, que tampoco tengo en físico y por lo tanto os dejaré la cubierta por aquí, también de la editorial Acantilado. Todas estas obras breves y no tan breves, porque también la correspondencia, los diarios, podéis encontrarlo con traducciones extraordinarias de la mano de la editorial Acantilado, que tiene unas ediciones que a mí me parecen maravillosas. Esta obra de la que quiero hablaros ahora es bastante autobiográfica, también es una obra de juventud, aproximadamente apareció publicada en el mismo año, al año siguiente que la otra de la que ya os hablé, creo que también es del año 1856, es una obra de antes de que Tolstoy cumpliera los 30 años, era un escritor muy joven, un escritor todavía en formación. Digo que es una obra bastante autobiográfica porque cuenta una historia que vivió el propio Tolstoy. El protagonista es un joven aristócrata que abandona los estudios universitarios para regresar a su hacienda en el medio rural de Rusia, porque quiere mejorar las condiciones de vida y las condiciones de trabajo de los campesinos de su hacienda. Esto es algo que también llevó a cabo Tolstoy y, al igual que el personaje principal, también trató de ser persuadido por su familia, pero él al final no hizo caso.
Este tema vamos a verlo constantemente en la obra de Tolstói. Yo estoy pensando ahora en Ana Karenina, esta manera que tiene tan particular Tolstói de reflejar cómo debería ser la relación entre el campesinado y la aristocracia rural. Lo vemos no solamente en esta obrita tan breve, que ya os digo, tampoco llega a las 90 páginas, creo que es todavía más breve que la primera de la que os hablé, sino que vamos a verlo ampliamente explicado y extendido ya en Ana Karenina a través del personaje de Lievin, que para mí es el personaje más interesante de toda la novela, es un trasunto del propio Tolstói. Ahí vamos a ver desarrollado todo su concepto de lo que es el mundo rural, el campo, el campesinado y el trato entre, o la relación entre el campesinado y la aristocracia rural. Ya os digo que es la antesala de lo que luego vais a ver en Ana Karenina, y por lo tanto me parece una obra muy breve, que se lee en un suspiro y que os puede preparar para lecturas posteriores de Tolstói mucho más extensas y de mayor enjundia. La siguiente obra de la que quiero hablaros no es una novela, sino un texto confesional, y se titula exactamente así, Confesión. Yo tengo el de la editorial Navona, la traductora es Marta Rebón, exactamente la misma traductora que la edición de Acantilado. Lo que no sé es si la traducción es exactamente la misma o si en un caso una edición es más antigua y otra traducción está revisada, eso no sabría decíroslo. Yo quedé encantada con esta edición, con esta traducción, francamente. Me parece una obra muy interesante. Es cierto que no es una novela, pero creo que si queréis conocer a fondo la figura de Tolstói y entender todas sus diatribas, todas sus preocupaciones religiosas y espirituales, es interesante que leáis la obra, porque os va a ayudar a entender mejor la parte espiritual de Ana Karenina, sobre todo el personaje de Lievin. Esto evidentemente es para quien quiera ya profundizar en la obra de Tolstói y entender el porqué de todas esas diatribas de temática espiritual y religiosa. Tolstói a los 50 años vive una crisis existencial terrorífica. Es tan terrorífica esa crisis existencial que casi parecía abocado al suicidio. Él considera que todo lo que ha hecho a lo largo de su vida, y ya había publicado muchas de sus grandes obras y estaba considerado un genio en Rusia, sin embargo él creía que todo eso no servía de nada y buscaba desesperada, ansiosa, angustiosamente la verdad. Esta búsqueda de la verdad, esta manera de darle la espalda a las cosas materiales, a la vanidad, al mundo de los oropeles, al mundo de la sociedad, al mundo de las apariencias, hace que él se vaya refugiando cada vez más en la parte espiritual, buscando algo que lo ancle, porque siente que no hace pie, que esa parte vital, esa vida que ha vivido ya no le sirve de nada, siente que está a la deriva y él busca algo que sea su norte, algo que le haga sentir que hace pie. Está absolutamente perdido, ya os digo que parecía casi abocado al suicidio, y es esa espiritualidad la que lo salva. Él da un cambio absolutamente drástico, un cambio vital, un cambio también artístico y literario, y todo ello, todo este pensamiento que lo lleva a ese cambio final aparece reflejado aquí, y repito que si es interesante esta obra es porque nos ayuda a comprender las grandes obras que acaba escribiendo Tolstói, no solamente estas pequeñas obras de las que nosotros estamos hablando ahora. La obra de la que voy a hablaros ahora fue una de mis mejores lecturas del año 2022. Voy a dejaros abajo enlazado el vídeo de mejores lecturas del año 2022 por si queréis ver mi comentario más extenso sobre la misma. La obra a la que me refiero es esta, La felicidad conyugal, y es una obra que a mí me impactó, a mí me tocó el corazón, aparte de que me dejó completamente asombrada el conocimiento que Tolstói tiene de la vida, del amor y de las relaciones humanas. Es francamente impresionante. La historia, ya os digo, no me voy a extender mucho porque ya hablé de ella en este vídeo que os dejo abajo y os remito ahí por si queréis oír más a fondo el comentario, pero a grandes rasgos lo que nos cuenta es el inicio de una relación y la evolución de la misma cuando esta pareja ya es matrimonio y tiene que enfrentarse a una serie de baches en dicho matrimonio. Ella es muy joven, queda huérfana, y él es un amigo de su padre que en el momento en el que se queda huérfana decide ampararlas a ella y a su hermana pequeña. Ella se enamora de él profundamente, él se enamora de ella, pero al principio él no se deja llevar por estos sentimientos porque como la diferencia de edad entre ellos es muy grande, piensa que esto puede entorpecer la felicidad. Finalmente, como ve que ella lo ama tanto y le asegura que ese amor es maduro, se acaban casando y se mudan
a la hacienda rural que él tiene. Ella es muy joven y en este medio rural acaba por aburrirse, así que él, por darle satisfacción, lleva a su mujer a la ciudad, aun sabiendo todo lo que va a ocurrir, aun sabiendo que los oropeles, los adornos, las luces y la vanidad de las ciudades puede ejercer un mal ejemplo en el corazón de jóvenes tan inexpertas y tan impresionables como es su mujer. Pero como él tiene la idea de que la mujer no puede ser infantil toda su vida, que debe madurar, que debe crecer, para ello, para madurar y crecer, para ser una mujer y no una niña eterna, ella tiene que experimentar, tiene que vivir, tiene que cometer sus errores, igual que él mismo los había cometido. Así que le da esa libertad en un mundo en el que, en una época, en un mundo en el que los maridos pueden cortar las alas a sus mujeres y meterlas en una urna de cristal, como quien dice, o en la casa, para que, bueno, pues una mujer no se pensaba que tuviera que experimentar en la época, ni que tuviera que tener vivencias, ni que tuviera que madurar. O sea, se les permitía casi ser niñas eternas. Sin embargo, él quiere que su mujer madure y sabe que el camino de la madurez es la experiencia, es vivir, es cometer errores, hacerte cargo de esos errores y asumir las consecuencias de ellos. Y es lo que le permite. De manera que nosotros vamos viendo cómo evolucionan por separado estos individuos, él y ella, pero también cómo evolucionan como pareja y cómo van sorteando los problemas que se les van presentando en la vida. El final es verdad que es agridulce, pero es agridulce o es más agrio que dulce dependiendo de cómo lo analicemos o dependiendo de cómo lo estemos comprendiendo, porque creo que es una obra que se puede entender de dos maneras. A mí no me pareció tan agridulce, francamente, o tan agrio el final, sino que me pareció un final consecuente con la vida y las decisiones que ambos habían tomado, y de hecho creo que dice mucho del concepto de felicidad que tiene Tolstói y que muestra en muchas de sus obras. Lo vemos también en Ana Karenina, por ejemplo, y este concepto de felicidad pasa por la tranquilidad, la paz de espíritu, el recogimiento, la vida sencilla y la felicidad que uno puede hallar en las pequeñas cosas y en la ausencia de sobresaltos. Habla de eso, de su concepto de lo que es la felicidad. La última obra de la que quiero hablaros es esta, La muerte de Iván Ilich, para mí una de las grandes obras maestras de Tolstói. Yo la tengo en esta edición de Alianza, muy antigua, muy viejita, como veis, que también tiene Haji Murad, esta otra obra de la que no puedo hablaros porque no la he leído, pero la que sí os quiero recomendar muchísimo es La muerte de Iván Ilich, de la que también he hablado en el canal, por lo tanto no voy a extenderme demasiado, pero sí quería dejarlas todas recogidas, todas las breves que leí de Tolstói, recogidas en un mismo vídeo y no andar enviándoos a unos vídeos y a otros. Aún así, si encuentro el vídeo en el que hablo más extensamente de esta obra, os lo dejaré enlazado abajo en la caja de descripción. ¿Qué nos encontramos en La muerte de Iván Ilich? Pues la historia de Iván Ilich, un hombre que se enfrenta a la inevitable muerte, está en los últimos instantes de su vida, enfermo ya, moribundo, y rememora toda su existencia, todas las decisiones que ha tomado, todos los caminos que ha desechado o ha elegido, todo para simplemente, antes de morirse, saber si su vida ha tenido un verdadero sentido, un sentido real, más allá de la apariencia, más allá de la vanidad. Esto es algo que es muy habitual en Tolstói, el tema de la crítica que hace a la vanidad y el deseo de aparentar de los aristócratas rusos. Lo vamos a ver en muchísimas de sus obras, en sus grandes obras y también en las pequeñas. Al mismo tiempo que vemos lo que ha sido la vida de Iván Ilich cómo la rememora él para recordar esos caminos tomados y si realmente fueron las decisiones óptimas, si su vida ha tenido sentido. Realmente lo que él busca saber es si su vida ha tenido sentido. Pues al lado de esto vemos cómo se mueven y cómo se comportan personas que de alguna manera tienen relación con él, desde su familia, su círculo social e incluso sus compañeros de trabajo. Y más allá de la vida del propio Iván Ilich, a través de Iván Ilich se hace una crítica a toda una clase social con un deseo enorme por medrar, por crecer, con una ambición absolutamente desmedida y también con una vanidad sin límites. Ya os digo que es una obra extraordinaria, pero que a veces la lectura se hace complicada. Si habéis pasado por la enfermedad y muerte de un ser querido, hay momentos en los que esto se os va a venir a la cabeza, os lo va a recordar, porque es una obra escrita con un nivel de realismo y de verosimilitud impresionante, y a mí es una obra que francamente me afectó.
me afectó leerla, me tocó el alma, lo digo de verdad, me pareció de una realidad impresionante. Además, cuando él va descubriendo sus malestares, cuando te los va describiendo y demás, realmente consigue meterte en la obra, consigue arrastrarte dentro de la obra. Y todo esto hay que añadir la maestría de Tolstói para presentarnos a los personajes, a los ambientes y las reflexiones que hace que tú, cuando acabes de leer esa novela, inevitablemente no seas la misma persona, porque la reflexión que ha tenido ese personaje te la traslada a ti. Esto es todo por hoy. Espero que encontréis alguna obra de vuestro agrado entre las 5 que comenté hoy. Yo de hecho os recomiendo que las leáis todas y que cuando acabéis con esta, con La muerte de Iván Ilich, os lancéis ya por obras más extensas como Ana Karenina y como Guerra y Paz. Os vais a sorprender porque no es el autor plomizo que os estáis imaginando. Es cierto que en una obra como por ejemplo es Guerra y Paz, las partes dedicadas a la guerra son muy densas y son complejas, son un poco plomizas en momentos, aunque a mí me gustaron muchísimo, la verdad. Pero obras como Ana Karenina, como Iván Ilich o como las obras breves de las que os hablé, es deliciosa la escritura de Tolstói, es muy amena la manera que tiene de escribir. Por eso os animo mucho a que lo leáis, porque es más el miedo que tenéis que luego la dificultad real. La dificultad de Tolstói no radica en leerlo y entenderlo en una lectura superficial. Llegamos a esa lectura. La complejidad de Tolstói es que nunca llegas a conocerlo y a comprenderlo de todo, como a Dostoyevsky, a Kafka o bueno, a otros, a Hermann Hesse, autores que tienen pues, un trasfondo intelectual muy importante, ¿no? O de pensamiento. Así que no tengáis miedo, animaos a leer a Tolstói, os vais a sorprender, francamente os vais a sorprender, y ya me lo diréis si os animáis a leer estas obras y luego os lanzáis con Ana Karenina, porque a mí Guerra y Paz me parece un poco más dura, pero por la extensión de la obra. Pero cuando leáis Ana Karenina, por favor, comentadme si tengo o no tengo razón, que es una obra extremadamente amena, porque es que aparte de que una obra pueda estar escrita por los ángeles, puede ser también entretenida, y Tolstói nos enseña eso. Muchas gracias por haberme escuchado y chao, hasta la próxima semana.